Los videos que yo quiera subir a TikTok, los subiré a TikTok y los que no, solo estarán en YouTube. Eh, ¿Por qué traigo este video? Porque quiero soltar muchas cosas que viví en los últimos años pasados. Creo que duré como 8, 5 o 6 años con esto. Si me conocen de videos anteriores, saben que tengo contacto con unos extraterrestres, o bueno, tenía, y que esto lo tomaban como una enfermedad, pero no era en sí enfermedad, porque en los análisis no me salía nada, y cuando iba yo con doctores. Ese contacto que tuve fue una habilidad, pero lo tomaban como enfermedad mental. Entonces, yo conocí a un extraterrestre gris, de esos grises de Zeta Reticuli, bueno, de esos. No es parecido al de la imagen, pero estaba más bonito de la cara. Yo lo visualizaba, o sea, él como que me permitía visualizarlo, que hablamos de visualizar. Y se veía normal de la cara, solo que era gris y tenía traje negro. Bueno, su nombre era Marco. Yo, como nunca había tenido compañeros, amigos, novio, pareja, como siempre había estado sola y siempre me han gustado los temas extraterrestres, pues yo le agarré cierto cariño a Marco. Yo me enamoré de Marco porque pues su voz, su físico, pues así a decirlo, yo me enamoré de él. Eso me trajo a mí muchos problemas en mi persona porque de repente sí me decía que me quería mucho y nos hablábamos mentalmente, así como nos hablábamos mentalmente, y él al principio me decía que yo estaba loca y que así, ¿verdad? Cosas así. O sea, porque de hecho, quería hacer creer que yo estaba loca. Quería hacerme creer eso, que yo pensara eso, por eso lo repetía en mi cabeza. Y esas red flags no las vi. Total, yo me enamoré de él. Y él de repente sí me decía, te quiero mucho, te amo, mi vida. Y está raro que un extraterrestre te diga eso. Pues mentalmente yo a veces andaba en la luna porque andaba pues sacándole plática, conversando de que Marco, ¿cómo estás? Marco, ¿cómo te fue? Yo hablando con mi extraterrestre, así en silencio, personalmente. Y mis padres sabían eso y digo, no le tomaban importancia porque en sus mentes ellos dijeron, pues es su rollo, ¿no? Y, y yo les decía, oigan, que Marco me dijo esto, que Marco me dijo el otro, y así estoy muy contenta. Y ahí es cuando se ponía mal el asunto, porque como que jugaba conmigo, como que un día que me decía que no me quería, que yo estaba fea, era cuando yo me enojaba. Y yo me enojaba así mal. Y luego me decían que ¿por qué estás enojada? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Y yo no podía decir nada, porque era muy extraño el tema. O sea, sería muy extraño decir, me enojé porque un extraterrestre con el que tengo contacto mentalmente me dijo que yo estaba fea y que no me quiere, por eso me enojé. Yo no podía explicar eso, yo no podía explicar nada de eso, entonces yo me quedaba con mi enojo y no decía nada. Y a veces Marco me decía cosas que me hacían llorar, como que no te quiero, o no eres esto, eres lo otro. Y así. Y yo me sentía triste, yo lloraba. También me preguntaban por qué lloraba. Que Anabel, ¿por qué lloras? Me decían a mí, yo me llamo Anabel. Que, ¿por qué estás llorando? Y otra vez no podía decir, es que estoy llorando porque mi novio extraterrestre me dijo esto y esto y esto. O sea, no podía hablar, no podía decir eso. Y
Y pues nada, me la pasé así mucho tiempo con pequeñas depresiones. E inventaba excusas como que, no, pues es que lloré porque me caí en tal lado. O lloré porque en las redes sociales vi este comentario. Pero esa no era la razón real. Y no poder hablar de eso me tenía como mal. Entonces yo tenía que dejar de amar a ese a Marco, a ese ser. O sea, yo lo amaba de que estaba enamorada, de que él me gustaba y todo, yo estaba enamorada. Sí, y van a decir enamorada de un extraterrestre, pues a quién se le ocurre, nada más a mí, ¿verdad? Porque yo fui la que lo trató. Y él de repente era así, de repente me decía te quiero y de repente era como que jódete. Así me decía literal, con esas palabras, esa era su palabra para mí. Y me hacía llorar y él sabía que me hacía llorar y pues no sé, ese era su objetivo. Entonces yo me la viví muchos años así, enamorada del aire, porque para otras personas eso es, enamorada del aire. Para mí no, yo viví muchas cosas con él, pero para otras personas es como que está enferma. Eso era para otras personas. Y por eso hice la caricatura de Compañeros Estelares, donde está Annabelle y Marco, que por ejemplo, por eso basado en hechos reales, yo soy Annabelle, era la Marco. Ahí van a encontrar la caricatura en mis proyectos. Por eso hice esa caricatura, porque yo quería tener un recuerdito de él. Y otra cosa que no les comenté es que yo tenía la capacidad de hablar con la voz de Marco, con la voz de un extraterrestre. O sea, ya sé que suena muy loco, pero eso era lo que podía hacer. Y ya con el otro, que es un reptiliano, ya no les voy a contar porque se hizo muy largo este video. Y pues nada, yo quise mucho a Marco. Como si no saben de la caricatura, pues ahí la pueden encontrar, ya les dije. Marco es como el extraterrestre de la imagen, parecido. Yo quise mucho a Marco, yo de verdad le tenía un aprecio y un cariño por su voz tierna, pero no asimilaba que eso me hacía daño y que él era malo en sí, porque él decía que mataba gente, que quería sangre y todas esas cosas, tonterías, ¿verdad? Que nunca supe si eran ciertas, la verdad, y me alegra no haberlo sabido. De hecho, él me lastimaba en algunas pesadillas y yo nunca vi esas banderas rojas. Pero yo lo quise mucho, yo lo amé mucho. Siempre, creo que el amor empezó a los 18, cuando yo tenía 18, y ahorita tengo 22. El amor empezó a los 18. De hecho, tuve un perrito a esa edad, me regalaron un perrito, un chihuahua, se llama Yumi. Y ese perrito lo tomé como un hijo entre nosotros, Marco y yo, ¿verdad? Y lo quise mucho, yo quise mucho a Marco. Yumi era su hijo para mí, yo era la mamá, él era el papá. Yo le decía, o sea, dicen que los perros te escuchan y sí entienden y a lo mejor también escuchan mentalmente, pero no sé. Yo le decía a Yumi de su papi que pues lo que lo quería mucho y así. Yo le hablaba cosas buenas de su papá, que era Marco. Y de hecho una vez cuando estaba dormida, Marco me dio una pesadilla y Yumi estaba dormido a mi lado y también se despertó y se asustó. En resumen es que yo quise mucho a Marco. O sea, y voy a titular este video Enamorada de un extraterrestre, que para otras personas es enamorada del aire o enferma mental.
De hecho, sí hubo un psicólogo que me dijo que yo estaba enferma y que eran cosas de mi enfermedad. Bueno, eso es otro tema. Fue un amor muy grande que hasta la fecha me duele mucho haber dejado. Me hacía llorar mucho, me hacía tener mucha depresión. Pero gracias al shifting, el cambio de realidades, dejé de enfrascarme en eso. Y estoy viviendo más sanamente, ignorando a los extraterrestres. O bueno, yo creo que nada más era Marco, o eran varios extraterrestres. Bueno, es que en ese tema también Marco me hizo creer que había más extraterrestres. O sea, no son los extraterrestres, es el extraterrestre y el reptiliano. Aprendí a dejar de tomarlos en cuenta, pero Marco fue mi más grande amor. Que de hecho esto no se lo cuento a nadie, pero si están en esta parte del video es porque ya se quedaron escuchando bastante tiempo y quieren más. Yo quería tener un hijo con él, o sea, un hijo o hija, o sea, sí, real. Yo estaba haciendo hasta planes de cómo lo iba a encontrar y íbamos a estar juntos. De hecho, él me decía que iba a bajar a la tierra y que íbamos a estar juntos. Me ilusionó mucho como con eso de que, vamos a estar juntos, qué bien. Pero luego me decía que no y me hacía llorar. Así siempre era. Siempre me ilusionaba y me hacía llorar con algo o me decía jódete. Y fue un amor que me costó mucho dejar. Mucho, bastante. Y pues aquí está mi historia. Perdón si la hice muy larga, pero tenía que sacar esa parte. Gracias por ver. Suscríbanse y si me quieren tomar de loca, no hay problema. Bye.